Según Dumroff, cuando hablamos de interés compuesto nos referimos al régimen en que hay capitalización de intereses, pero a diferencia del interés simple, el interés incorpora el capital y produce nuevos intereses. Ahora bien, para que el interés se componga, tiene que haber más de un periodo o subperiodo de capitalización, debido a que en un periodo no puede haber interés compuesto, se requiere de al menos 2 periodos. En la vida real, el interés compuesto se va a presentar, por ejemplo, en la renovación de un depósito a plazo fijo, donde los intereses obtenidos en la primera aplicación se van a incorporar al capital y recién en el segundo periodo van a producir un interés compuesto. Podemos hablar del régimen compuesto en sus dos acepciones, es decir, capitalización y actualización. Como ya sabemos, en la capitalización se parte de una suma de dinero hoy generando intereses hacia el futuro. En la actualización, por el contrario, la suma de dinero futura es actualizada hacia el presente. Ahora bien, pasando a las características del interés compuesto, tenemos como primera característica que los intereses siempre se van a calcular sobre el monto acumulado al final del periodo anterior, de manera tal que existe la capitalización de intereses. En sentido estricto, capitalización significa que los intereses se incorporan al capital, haciendo que los intereses generen más intereses. La segunda característica es que, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, es que se deduce que los intereses representan una suma variable en la medida que la incorporación de los intereses hace que el capital sobre el que se calcularon aumente periodo a periodo. Ahora bien, el capital tiene un crecimiento que es proporcional a su valor durante el ejercicio anterior. La constante de proporcionalidad es la razón entre el valor en un periodo y el anterior, es decir, 1 más i. También tenemos la clasificación del régimen compuesto, que se clasifica en función de la capitalización de intereses. Puede ser periódica, subperiódica o continua. La periódica es aquella donde los intereses se capitalizan durante n periodos y al final de cada uno de ellos. La fórmula sería 1 más i elevado a n, como observamos en la pizarra. La subperiódica es aquella donde los intereses se van a capitalizar en forma subperiódica y a lo largo de n periodos. Es decir, que hay capitalizaciones intermedias dentro de cada periodo y aparece una tasa proporcional. La fórmula sería 1 más jm dividido m elevado a m por n, como observamos también en la pizarra. Y por último, la continua es aquella donde los intereses se capitalizan por instante de tiempo. La naturaleza económica subyacente es que los intereses se capitalizan continuamente, si bien el reflejo de la operación se hace en manera o en momentos discretos. Ahora, siguiendo con lo que es la comparación entre el monto simple y el monto compuesto, podemos establecer que en el régimen simple el interés periódico es constante, mientras que en el compuesto es creciente. Ahora bien, en el régimen simple el rendimiento efectivo es decreciente, mientras que en el régimen compuesto el rendimiento efectivo se va a mantener constante. Si bien la tasa de interés periódica era siempre la misma, en el régimen simple el interés periódico representa un menor rendimiento conforme este se compara contra un monto que aumenta periodo a periodo. Ahora bien, en el régimen compuesto, con la incorporación de los intereses al capital en cada uno de los periodos de capitalización, el interés periódico va a ser creciente porque siempre se va a aplicar sobre el monto acumulado al final del periodo anterior. Sin embargo, el rendimiento efectivo siempre se va a mantener igual. Ahora seguimos con lo que es el régimen de actualización compuesto, que nos permite tener valores presentes con tasa de interés compuesta y también con tasa de descuento compuesta. El valor actual con tasa de interés compuesta es cuando definimos el monto de un capital y establecemos la relación directa entre el capital inicial y el valor final del mismo a un momento del tiempo n. Y esto está sujeto a un régimen de capitalización a una tasa de interés vencida. Ahora bien, si se pretende disponer hoy de un capital futuro, tendremos que descontarle los intereses que representan la diferencia entre el capital disponible durante n unidades de tiempo y su valor actual. A esta diferencia la denominamos descuento, que significa o que se define como la compensación o lo que debe pagarse por la disponibilidad inmediata de un capital antes de su vencimiento dentro de n unidades de tiempo. Suponiendo que tenemos un derecho a cobrar la suma de 100 pesos dentro de un año y la tasa de interés de oportunidad sigue siendo del 10%, esa suma de dinero para nosotros hoy vale menos, dado que la disponibilidad inmediata del dinero tiene un precio, que es nuevamente el valor del tiempo. Ahora bien, pasando con otro ejemplo numérico, vamos a realizar un cuadro de marcha a manera de ver cuáles serán
cómo varían cada uno de los valores dentro de cada periodo. Suponiendo que realizamos un depósito a plazo fijo de 150 pesos durante 3 meses con una tasa nominal anual del 37%, lo primero que tendríamos que hacer sería calcular nuestra tasa proporcional, la cual se obtendrá dividiendo nuestra tasa nominal del 0,37 por la cantidad de subperiodos de capitalización, que en este caso van a ser 365 dividido 30, que nos va a dar un resultado del 30,4%. Ahora bien, escribiendo cada uno de los periodos, en el primer periodo vamos a tener nuestro capital inicial de 150 pesos, le aplicamos nuestra tasa proporcional del 30,4% y nos va a dar un resultado del 4,56. Ahora lo sumamos para saber cuál será nuestro monto y vamos a tener un monto del 154,56. Ahora bien, el rendimiento se va a obtener dividiendo nuestro interés por nuestro capital inicial. En este caso, los 4,56 dividido los 150. Y nos va a dar un rendimiento del 30,4%. En el segundo periodo vamos a tomar como capital inicial a nuestro monto obtenido en el primer periodo, que serían los 154,56. Nuevamente aplicamos la tasa proporcional del 30,4%. A este interés se lo sumamos para saber el monto y verificamos que el rendimiento, aplicando lo mismo en el primer periodo, nos da el mismo rendimiento. En el último periodo vamos a agarrar el monto del segundo periodo como nuestro capital inicial, volvemos a repetir todo el procedimiento y podemos ver que al final del cuadro de marcha los intereses periódicos van creciendo y nuestro rendimiento efectivo siempre se mantiene constante. Ahora, si queremos calcular el monto del periodo 3, se puede realizar mediante la siguiente operación. Vamos a tomar el capital inicial, que sería 150, y eso lo vamos a multiplicar por 1 más 0,37, que representa nuestra TNA, dividido 365, y lo vamos a multiplicar por 30. Y todo esto lo vamos a elevar a 3 porque representa nuestro número, nuestra cantidad de periodos. Y nos va a dar como resultado 164,1, donde podemos verificar que haciendo el cuadro de marcha en el tercer periodo, el monto es 164,1 y aplicando la fórmula, nuestro monto del tercer periodo también es 164,1. Ahora bien, pasando con nuestro siguiente tema, que es la capitalización continua, podemos decir que M, cuando tiende al infinito, el monto de la operación al principio aumenta y tiende a estabilizarse en un valor límite. En el límite, los intereses se capitalizan continuamente y se dice que hay capitalización continua cuando los intereses se capitalizan en forma instantánea, es decir, en cada instante de tiempo. El número E es un número irracional y representa uno de los números que más sirven o se utilizan como base de las funciones exponenciales y también como base del sistema logaritmos naturales o neperianos. Para obtener el número E, se parte de un binomio de la forma 1 más 1 sobre n elevado a n y se le van dando valor a n. Podemos observar que a medida que n toma valores más grandes, el valor de n va creciendo indefinidamente hasta llegar a un cierto límite. Ahora, cuando el valor del binomio llega a un cierto límite, cuando n tiende a infinito, es lo que conocemos como el número irregular o e. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a n nos va a dar el número irregular. Ahora, retomando lo que es la capitalización subperiódica con tasas proporcionales, el monto que obtendríamos si el capital inicial fuera 1 y n también fuera 1 sería el siguiente. 1 más jm dividido m elevado a m. Ahora, hay que transformar esta ecuación para que se parezca o tenga una forma similar a la del número irregular. Entonces, primero hay que multiplicar y dividir el exponente por jm. Luego, lo que estaba dentro del paréntesis, o sea, la fracción jm dividido m, hay que dividirlo por jm, tanto el numerador como el denominador. Y nos quedaría una fórmula súper extensa, como podemos ver acá, que si la simplificamos, nos quedaría de la siguiente manera. El monto va a ser igual a 1 más 1 sobre m dividido jm elevado a m por n. Entonces, podemos decir que
Lo que está dentro del corchete, que vendría a ser E, cuando M tiende a infinito, quedaría de la siguiente manera. El monto va a ser igual al número irracional elevado a J infinito, y eso quedaría multiplicado por N. Ahora bien, vamos a llamar a la tasa nominal que capitaliza continuamente tasa instantánea, que suponiendo que la operación dure n periodos de tiempo, nos va a quedar de la siguiente manera. Podemos decir que esta sería la expresión del monto con capitalización continua cuando nuestro capital inicial vale 1. Ahora bien, nuestra tasa de interés instantánea, también llamada fuerza del interés, es aquella que capitalizando en forma continua obtenemos el mismo monto que si capitalizáramos con una tasa efectiva en forma discontinua. Ahora bien, pasando con un ejemplo. Bueno, si queremos saber cuál es el monto continuo que se obtiene si se coloca 13,24.000 a 3 años con una tasa instantánea del 25,38%, la operación que tendríamos que hacer es la siguiente. Como podemos ver, ahí están los datos, 13,24 que vendrían a ser nuestro capital inicial, 3 años y 25,38 que sería la tasa instantánea. Entonces, el monto continuo sería igual a 13,24 por E, que es el número irracional, elevado a delta, que delta sería 0,2538 por 3. Y esto nos daría como resultado 28,35. Entonces podemos decir que nuestro monto continuo con una tasa instantánea del 25,38 es 28,35.000. Y eso sería todo.